Con la sugerencia de Marily, como te tengo esto registrado aquí. Si ustedes eligen el colorimétrico, ese es el primer paso que ustedes van a entregar. Están estandarizando que todo el equipo va a trabajar con ese método colorimétrico. Entonces, si ustedes van a hacer una estandarización, lo primero que tienen que ustedes determinar es cuál es la corriente o el ente, por así decirlo, regulador o el ente que me entregue la estandarización de ese método. Ejemplo, CLCI, no sé, se me ocurre quién es el ente de los conceptos para decir tal parámetro. Ustedes tienen su validador internacional o nacional, si que fuese el caso en INS, por ejemplo, van a tener una referencia o un marco normativo sobre el cual ustedes tienen que saber que la glucosa, por ejemplo, va a ir de 1 a 10 y de 1 a 10 tiene que salir entre ese método. Se tiene que mover entre las. Tienen esa falta. Vale, en validación van a hacerlo bien. Hacer una verificación, comprobar si el desempeño van a determinar sobre si funciona. Pero en términos de laboratorio, en términos de calidad de laboratorio, ese diseño de características se miden a través de una serie de indicadores que van de que el método, una vez utilizan esa de ustedes y dicen la pregunta de la Mayra tenía No había activado el audio. Con respecto a estaba explicando más. Si bien ahora yo, pero tengo las garanzas, si bien hay algunas cosas con la se va a entender mucho más de dónde dar la información. Sí me olvidé de comentarles en curso, por ser un curso operativo, por ser otra dinámica de trabajo, considero porque lo he venido manejando siempre, ese operativo de técnica, es decir, que ustedes tengan en parcial los tanto los dos filosofía o el trabajo de adaptación técnica es la operativa. Se entiende que ellos tienen que más para que puedan tener el, el de en realidad sea es posible porque en calidad entender cuál es la parte de gestión que porque yo tengo la oportunidad de llevar a los docentes. Existen las normas y, por ejemplo, las normas ISO ya hay requisitos de dejar que es una 9001
sea que alguno de ustedes trabajen con utilizar una verificación para el 19. Estos normas tienen una serie de poder llegar a estandarizar que va, como lo repito, si alguno vamos a entender se basa cuando analizamos, vamos a hablar en términos de pero a lo que un grupo ya un analista, porque por ejemplo debe evaluar precisión, o donde por ejemplo estimaciones y Melanie que recién va también de la mano la consulta de Lani con lo que está comentando Alexis por el chat, Alexis Bravo. No todos los indicadores que vamos a presentar estadísticos se aplican a todos los métodos. Cuando ustedes hagan la investigación técnica se van a dar cuenta primero. Ustedes eligen el método, tomamos el ejemplo de Marilyn, si no me equivoco, la glucosa colorimétrica. Cuando ustedes analicen como equipo ese método, lo primero que van a tener que ver es si el método es cualitativo o cuantitativo. Dependiendo en cuál de los dos universos fluctúa, para cada paquete hay indicadores estadísticos A, indicadores estadísticos B. Cada indicador estadístico va a tener una calidad de desempeño. No confundan el término con desempeño del método. Acá estamos hablando de calidad de desempeño. Es decir, si bien yo puedo tirar o medir por diferentes aristas, puedo medirle a un mismo método, robustez, linealidad, exactitud, sensibilidad, confiabilidad por un lado y demás, no todos me van a entregar la información que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero medir la glucosa, una de las cosas básicas que tengo que determinar es que el método me entregue un valor que no tenga un sesgo de medición tan grande. ¿Y esto cómo lo traduzco? Es decir, que su desviación estándar no esté tan lejos o no se escape tanto del parámetro que me dé mi ente normativo. Si, por ejemplo, la glucosa vamos a poner cualquier nombre. Tengo un patrón de INS que me dice que la glucosa debe medir entre 1 y 10 y me dice que como máximo está permitido 3 DS, yo tengo que encontrar dentro de mis indicadores de gestión la DS o la desviación estándar que sí o sí va a ser aplicada a ese método. Es decir, sí o sí tengo que cargar la desviación estándar a ese método. ¿Por qué? Porque mi ente normativo, una de las cosas que me dice es que me tengo que fijar en que no se aleje tanto del valor real, porque si no aumenta el sesgo de medición o el sesgo en general, es decir, ese error acumulado que tiene el método. Como ya me está orientando mi marco normativo, que una de las cosas en las que me tengo que fijar es en que no se aleje del valor real, sí o sí voy a tener que cargar como indicador estadístico la desviación estándar. Si cargo la desviación estándar, cuando ustedes hagan la investigación operativa y técnica como equipo, se van a dar cuenta que la desviación estándar en ese tipo de métodos viene amarrada con, y lo dejo en la nebulosa, viene amarrada con el indicador Z, el indicador Y, viene amarrada con otros indicadores que no necesariamente a un método le tengo que cargar 10 indicadores estadísticos.
yo puedo utilizar 2 o 3, que son los mínimos requeridos, para yo poder demostrar que mi método funciona y al final llegar a la validación. Al ejemplo o a la consulta que hacía Mijael, con esto estoy respondiendo a la consulta de Lani, ¿ustedes cómo van a realizar el trabajo? Como es un trabajo técnico de gestión, se entiende que ustedes en su operativa van a cargar, por ejemplo, van a poner en una hoja a quién realiza la prueba, porque ustedes están haciendo un supuesto. La prueba la realiza Juan Pérez, analista. ¿Quién supervisa el método? Tomamos el nombre, Alexis Bravo. ¿Quién revisa o visa o valida ese método al final? Lani Villanueva. 3 firmas con su sello, número de colegio profesional, porque básicamente es un ejemplo tipo. Dentro de ese papel o dentro de ese documento, ustedes van a encargar los cálculos, todos los métodos, cómo realizan, la tabla, por ejemplo, donde hacen los ensayos repetitivos para la glucosa, qué métodos están utilizando, qué marco normativo se están basando. Ponía el ejemplo INF, por ejemplo, 2022 para bioquímica. La descripción del método colorimétrico de medición de glucosa. Le van a encargar el equipo que ustedes van a realizar, no sé si me ocurre, COVAX número tal, el módulo, o un biosystem, el que ustedes tengan, por ejemplo, para bioquímica. Y en la parte de abajo, cuando ustedes terminen de hacer todos los cálculos, recuerden que ustedes tienen que entregar los resultados, tienen que entregar una conclusión en esa descripción de método. Entonces, en la conclusión van a colocar, pues, ¿no? En base a el parafraseo, ustedes lo pueden diagramar como mejor ustedes lo adecúen como grupo. Se revisan los puntos tal, se llega a la conclusión que el método es óptimo y se valida para su operativa y gestión. Firman todos los participantes, Lani Villanueva, Alexis Bravo y Juan Pérez, todos los que hicieron ese desarrollo de técnica. Terminan eso y pasan al siguiente método. Ahora, nosotros en la parte presencial hacíamos la operativa sobre aproximadamente entre 7 a 10 pruebas validadas. Por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos, bla, 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 bla. Sobre la presencial, nosotros estamos fluctuando entre 3 a 6 analitos que ustedes van a validar. Analitos o técnicas, porque alguno de repente en micro validará urocultivo, antibiograma, GRAM, no sé, un copro de repente en parásito, un Graham, o sea, hay diferentes técnicas o métodos que ustedes van a validar. Dentro de los mencionados, por ejemplo, están viendo que también hay algunos de presencia-ausencia. Entonces, también ustedes van a tener que elegir los indicadores estadísticos que correspondan a lo que ustedes vayan a desarrollar. Y al final, como les decía, todo eso ustedes lo van a cargar en su PPT para que la puedan sustentar. La información complementaria, descripción del método, desarrollo, la parte de marco teórico, es decir, el cuerpo de la monografía, todo eso va a estar incluido en su trabajo escrito, que es en una hoja de texto. Ahí ustedes van a cargar toda la información. Les decía, puede ser desde 10 hojas hasta 1000 páginas, 1000 hojas, lo que pueda soportar su procesador de textos. Y el aplicativo, el PPT, tiene que ser lo más didáctico posible, donde ustedes carguen información para que sea entendida. Las consideraciones de cómo ya se va a desarrollar la exposición y demás, eso lo vamos a comentar en la fase de sustentación, pero esto es parte del desarrollo de cómo se va a entregar el curso. ¿Alguna consulta hasta este punto? Porque creo que empezaríamos un poco la parte conceptual para que queden mucho más claros los procesos y al final podemos entregar otra ronda de discusión. Sí, profesor, una pregunta. Por ejemplo, las exposiciones, ¿a partir de qué semana se empezaría a desarrollar? Porque tenemos 4 semanas en sí lo que es el desarrollo del curso, ¿verdad?
Claro, nosotros tenemos el desarrollo diagramado sobre 4 fines de semana. Con esta Ujú. modificación nosotros tenemos martes y jueves, es decir, nosotros estamos empezando hoy que es 3 y tendríamos 3 y 5, que es este jueves, 10 y 12, que es la semana siguiente, y 17 y 19, que es donde finalizan las exposiciones, que es la semana en que se cierra el curso, porque finaliza ese fin de semana, que es el 2023, el 22, perdón, y 23. Sobre la operativa, nosotros deberíamos iniciar este jueves. Ahora, como yo siempre he trabajado con ustedes y con otras promociones, eh, dentro de lo estipulado, porque cada presentación normalmente siempre demora sobre los 40 minutos a 1 hora. Si tenemos 7 grupos, podríamos abarcarlos desde este jueves o en su defecto, si es que hay también una operativa a nivel de, hay un consenso, quórum a nivel de la promoción, podemos arrancarlas el martes siguiente. Y esta, si es que ustedes preferirían este tema de investigación, desarrollarlo sobre estas horas, lo podríamos manejar de manera sincrónica y podríamos iniciar también el martes, pero sí necesitaría una confirmación a través de la ANI, su delegada, de la aceptación de todo el equipo de trabajo. Eso igual discútanlo ustedes sobre el final de la de la clase y esa decisión o esta conversación o modificaciones las podemos manejar al interno, que siempre es la disposición. Ok, profesor, muchas gracias. Y bueno, con respecto a los ejemplos, supongo que en el transcurso del desarrollo del curso nos va a ir poniendo también más ejemplos para profundizar más el tema, ¿no? Y en base a eso poder desarrollar nuestros trabajos. Sí, vamos a pasar nosotros ahora a la clase de conceptualización y al finalizar tomamos un tiempo para alguna discusión. Les voy a agradecer que me confirmen cuando estemos en pantalla completa. Doctor, una consulta. Bueno, doctor, ¿Me confirman, por favor? aló, doctor, ¿Me confirman si estamos en pantalla completa? doctor, una consulta. Le habla Martín Chuquipiola de la ciudad de Iquitos. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Doctor, yo tengo un impasse. Yo voy a salir en una brigada el día 5 de mayo y estoy retornando Ya. hasta la quincena o 16 de mayo. Sí, Mira, hagamos, yo podría formar un equipo que podría exponer las últimas exposiciones para pero poder eso yo exponer. es lo que coordina la interna, si tienes un necesidad laboral que no necesaria, habría lo lógico sería que pases a las últimas exposiciones, eso es lo lógico. Igual sí te recomendaría que antes de salir ya tengas fijo a qué grupo perteneces, cuál es tu tema, para que vayas viendo tu parte operativa, y ya coordines con tu grupo de investigación. Listo, doctor. Gracias por su comprensión. No, descuida, descuida. Siempre cuando uno tiene estas salidas, asumo estará saliendo por malaria, dengue, esto probablemente. Así que vamos a darle con todo. La salida que yo tengo es por un tema de malaria. Me voy bueno, yo soy de la ciudad de Iquito, me voy al Alto Nanay. Es un viaje por el río Nanay, es muy lejos. Me voy con una brigada y gracias por entenderme, doctor. No te preocupes, y sí me ha tocado ir por ahí con un tema también de salud, pero bueno, igual vamos a meterle punche que esas salidas, sobre todo cuando hay que, supongo que irás a hacer un barrido o algún tema similar, vamos a darle nada más. Suerte que todo te vaya bien, pero sí, por favor, coordina antes
de tu salida, ver con tu grupo cómo se van a programar. Por favor, me confirma si estoy en pantalla completa. Sí, profesor. Disculpen, no los escuché, estoy en pantalla. Sí, Ok, profesor. gracias. Bueno, como les decía, nosotros vamos a desarrollar lo que es estandarización y validación de métodos. Dentro del proceso de estandarización, como les comentaba, la estandarización para que se entienda, es seguir una receta. Es lo que ustedes tienen que tener. La parte técnica de los conceptos que te dan a entender que es un protocolo sobre lo cual uno tiene que seguir una serie de pasos para que se desarrolle eficientemente el método, es el componente técnico, pero ustedes entiéndanlo como la utilización de una receta para llegar a un término. La validación es, una vez que yo tengo utilizada esa receta, que básicamente se mueve de la mano con un método, voy a comprobar que todas las características que estén presentes en ese desarrollo garanticen la confiabilidad y se entregue una verificación del desempeño del método, es decir, que funciona el método, que funciona para medir glucosa, que funciona para medir colesterol, que funciona para medir la urea, es decir, que da una funcionalidad. Esa verificación, esa garantía de confianza se conoce como validación. Dentro de estos dos conceptos, se entiende que los métodos que voy a utilizar en laboratorio se mueven en función del famoso modelo de tiro al blanco, que es el que se presenta en este slide. Tiro al blanco, ¿por qué? Porque lo que les decía, dependiendo del método, yo voy a acercarme o alejarme más del valor real, ¿sí? Del valor que me entrega la captura de ese analito. Es decir, imaginemos, en este rango es que se mide la glucosa. No sé si están viendo el puntero. En este rango es que se mide eficientemente el colesterol. Mientras más me aleje, mayor desviación se presenta. Es decir, me estoy yendo más afuera de encontrar el valor real. ¿Y esto cómo se traduce? Esta desviación, por ejemplo, cuando el laboratorio A me dice que tengo, a ver, vamos a ponerle cualquier número, que tengo 150 de colesterol, y el laboratorio B me dice que tengo 200, el laboratorio C me dice que tengo 300, y el laboratorio D me dice que tengo 1000. ¿En cuál de esos valores yo ya debería estar muerto? En el valor más alto. Mi profesor. En el 1000 yo debería estar muerto. ¿Y en qué valor para ustedes sería sospechoso? Si ustedes de repente cuando han recibido la muestra o cuando han tomado la muestra en piso o le han tomado la muestra al paciente que ha llevado a su laboratorio, si acá le estoy diciendo que es 150, acá le digo que es 200, creo que les dije, acá le digo que es 300 y acá 1000, aparte de esos 1000 que se entiende que es el más alejado, ¿qué otro sería sospechoso? 200. En el 150. El de 150, correcto. Lo primero que ustedes tienen que hacer es desconfiar del método, porque puede ser un 150 real, como puede ser un 150 con un sesgo cargado. Es decir, un valor de 100 o 120 que, si bien podría estar, no vamos a ponernos ahorita a cuál es el valor correcto, pero podría estar dentro del límite inferior y superior, pero no es el valor que se acerca al valor real de la medición. Pero alguien también me dirá, pero da lo mismo, profesor, ¿por qué? Porque si está dentro de los límites permitidos, el médico no va a tratar. Entonces no se afecta mi trabajo. Pero lamentablemente, chicos, ese mismo pensamiento es con el que se viene trabajando en muchos laboratorios. Pero ni un valor de 150 ya es una alerta donde el médico puede auxiliar con suero.
Correcto, también es una alternativa. Pero lo que nosotros hacíamos, cualquiera de esos valores generan de por sí desconfianza, porque lo que yo tengo que buscar cuando empiezo a trabajar con procesos estandarizados y con métodos validados es que el valor sea lo más cercano al real. ¿Sí? Va a depender qué método, qué método ustedes elijan, cómo se desenvuelva ese método para que esté cada vez más pegado al factor de excelencia. Ahora, también hay criterios de insatisfacción cuando caen más alejados del valor real. Los resultados que son aceptados caen dentro de los resultados satisfactorios. Por eso es que cuando ustedes revisan los brochures o los insertos de algunos kits, les da ciertos parámetros sobre los cuales ustedes en su control de calidad... Disculpa que te corte, doctor, pero tiene que ver los resultados con un tema de repente de alimentación, que es querido alimento en la mañana y el paciente tenga una descompensación en la tarde. Entonces el resultado como que no nos da un margen real, ¿no? Correcto. Pero para evitar eso es que tú estandarizas el desarrollo de todo, haces todo tu protocolo. Dentro de tu protocolo tú vas a entregar características desde la toma de muestra y la pretoma. En la pretoma están todas las consideraciones que tú le dices a tu paciente que debe tener antes de la toma de muestra. Si tú vas a hacer, no sé, un cultivo de secreciones, tienes que pedirle una abstención de relaciones sexuales, por ejemplo, la higiene. En el caso de pruebas bioquímicas que necesiten niveles basales comprobables, vas a tener otro tipo de características, pero eso está en las etapas previas, pero protocolizadas. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de un proceso estandarizado. Y en ese mismo proceso estandarizado tú incluso vas a colocar, si haces toma de sangre, cuánto es el mínimo volumen requerido que tú necesitas para que se desenvuelva la técnica o el método que tú vas a realizar. Todas esas son características que tú vas a entregar. Dentro de ese mismo tiro al blanco tenemos los famosos resultados fuera de especificación. Ya han debido ustedes verlos también. Mismo caso, los brochures de los equipos, los insertos de algunos kits, que te entregan rangos en los cuales ya no se garantiza que la técnica va a poder medir este tipo de valores. Como en el caso, volúmenes insuficientes, por ejemplo, en el caso reactivos fuera de fecha, equipos automatizados o semiautomatizados cuando, por ejemplo, tengan acúmulo de sarro, cuando tengan burbujas de lavado o prelavado, la utilización de detergentes que influyen sobre el analito y hacen que los resultados estén fuera de rango o fuera de especificación. Es como se traduce. Que hay que tener en cuenta que el laboratorio clínico al que pertenecen ustedes, lo principal que debe entregar es información que sea confiable. ¿Por qué? Porque cuando yo escalo el in vivo y voy a hacer mi terapéutica, tengo que tener correlación clínica. La correlación clínica no es más que si el laboratorio me dice que la prueba de gases está dentro del valor normal, yo subo o bajo la carga de mis fármacos. Yo modulo o regulo, por ejemplo, la presión arterial media, regulo un balance hídrico, como comentaba su compañero, coloco líquido para desregular algún proceso que pueda estar funcionando bien o mal. Para poder tener esa correlación, el laboratorio me tiene que entregar confiabilidad. Y en esa confiabilidad, como les ponía el ejemplo, no está que no me importa si el valor cae entre 0 y 10, que es lo aceptable porque el médico no me va a decir nada, sino cuál es el valor que está más cercano al real. Porque incluso bueno, más que nueva corriente, en la corriente que actualmente se maneja, que es medicina basada en evidencias, esas fluctuaciones de niveles que uno luego cuando amplifica los resultados dependiendo de la prueba
se dan cuenta que hay picos inusuales. Esos picos inusuales, por ejemplo, entre valores y valores o entre prueba y prueba, son indicativos de enfermedades que pueden ser degenerativas, autoinmunes, enfermedades que muchas veces se solapan con otras por la similitud en cuanto a la sintomatología, pero que se evidencian cuando más cercano, más real es el valor del analito que yo voy a testear. En esta medición de la confiabilidad tengo tres tipos, por así decirlo, tres conceptos que se manejan. La confiabilidad horizontal, que son los resultados que son similares o comparables entre laboratorios. El laboratorio que está frente a mi hospital me entrega un valor de 50 para el colesterol y el laboratorio del hospital me entrega un valor de 52. Y el permitido, los límites inferiores, está entre 49 y entre 55, es decir, ambos tienen confiabilidad porque están dentro de los parámetros. ¿Qué es la confiabilidad vertical? Es cuando el procedimiento que ustedes realizan guarda correlación con su marco normativo, con la referencia sobre el cual ustedes se miran. Por ejemplo, CLSI me dice que el valor tiene que estar entre 50 y 55. Esa es mi confiabilidad vertical. Si yo calzo mi valor dentro de esos límites que me está estableciendo mi marco normativo, tengo confiabilidad vertical. Y la confiabilidad de tiempo no es más que cuanta más repetitividad tenga de mi prueba durante un periodo de tiempo, yo voy a poder garantizar que el valor va a ser equiparable dentro de la confiabilidad horizontal. Básicamente es como lo estamos haciendo, compararme con otros laboratorios. Y esto se mide a través de los diferentes valores que yo puedo obtener dentro de un analito o dentro de la medición de los límites inferior y superior de un analito. Si ustedes se fijan, este cuadrado enmarca los valores de referencia o los límites de referencia, y los demás puntos son aquellos resultados que entregan una mayor DS sobre la operativa. Estos gráficos ustedes ya los han debido ver cuando realizan su gráfica de QC en sus equipos, por ejemplo, cuando ustedes prospectan su gráfica de QC manual. Otro concepto que se desprende de estos criterios es la exactitud de mediciones. Esa exactitud se entiende conceptualmente cómo se escribe, es decir, qué confiabilidad voy a tener que lo que estoy midiendo está bien medido. Dentro de ello tengo tres magnitudes, por así llamarlo, de medición. La veracidad, que no es más que la concordancia entre mi valor promedio obtenido y el valor verdadero. La precisión, que es la concordancia entre el resultado que obtengo. Esto es la misma muestra. Y la exactitud, que básicamente se apoya en la veracidad y la precisión para poder tener un valor real sobre el informado y el valor verdadero. Es decir, hago el pareo entre ambos casos y mido cuál es mi DS o mi grado de... ¿En qué casos se entrega falta de veracidad, por ejemplo, de la medición? Cuando hay una inadecuada definición del analito. Cuando, por ejemplo, la identidad del analito que yo voy a medir no se acopla básicamente al método que voy a utilizar. Ejemplo, si quiero medir, no sé, glucosa nuevamente y utilizo turbidimetría, porque de repente el método turbidimétrico es más exacto y más, no se acopla para buscar o encontrar ese analito. Entonces, pierdo veracidad. Si bien alguna técnica me revela que puedo verlo, no va a estar enmarcado dentro de la referencia vertical o el marco normativo. En otros casos también se puede dar por errores sistemáticos a nivel de analistas. Y esos errores sistemáticos a nivel de analistas, por ejemplo, van por
errores volumétricos, por ejemplo, el analista A no carga igual la muestra que el analista B. De repente el analista B toma la consideración de retirar con 1 hora de anticipación los reactivos para glucosa. El analista A no lo retira, el analista B los coloca en oscuridad o en sombra donde no incide la luz, el analista A los coloca en el mesón central a plena luz, bajo la dinámica que se van a descongelar mucho más rápido para el procesamiento. Todos esos efectos voluntarios o involuntarios que se realizan dentro de la operativa generan pérdida de veracidad de la medición. Y en otros casos es el de deterioro preanalítico de la muestra, por ejemplo, cuando tardan mucho tiempo en leer los orocultivos, por ejemplo, cuando tardan mucho tiempo en el procesamiento de la muestra, pérdida de tiempo desde que yo hago el centrifugado hasta que hago el procesamiento. Cada uno de esos pasos hacen que pierda veracidad la medición. En el caso de la confiabilidad vertical, como lo decíamos, básicamente es un eje de medida metrológica que me permite tener trazabilidad con mi eje de referencia. Y este eje de referencia procede de propiedades del sistema de medición, magnitudes y unidades, procedimientos de medida, evaluación del calibrador, y todo eso aterriza en el material de referencia y el método de referencia. Método de referencia para la glucosa, vamos a ponerle el método ABC. Ese es el método de referencia. No quiere decir que no pueda tener métodos alternativos para llegar a ello, pero el método de referencia es quien me entrega el valor control o el valor de medición sobre el cual yo voy a poder fluctuar mis límites superiores e inferiores. Y la confiabilidad en el tiempo, que básicamente es la evaluación o la certificación de la competencia de ese desarrollo de método, tanto con carácter de auditoría interna, con carácter de control de calidad interno y por evaluación externa. Hay que tener en cuenta también que otro de los términos que se detallan son la trazabilidad de valores de medición o la trazabilidad del protocolo de medición. La trazabilidad no es más que ir del punto Z al punto A y del punto A al punto Z sin saltarse ninguno de los pasos. La trazabilidad me permite poder hacer una retrospectiva en el tiempo y saber qué pasó cuando el analista, por ejemplo, hizo el pipeteo, o cuando se colocó correctamente 0.1 mililitro del resuspendido del pellet en la prueba inmunocromatográfica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de estas características de estandarización de procesos, cada proceso se mide y se registra. Cada equipo que se utiliza se mide y se registra. Si ustedes están utilizando volumétricos, por ejemplo, cada uno de ellos tiene un tiempo de calibración, un tiempo en el cual me entrega garantía de confianza, es decir, me entrega confiabilidad. Me entrega confiabilidad para saber, por ejemplo, que mi matraz mide efectivamente 100 ml hasta la rayita donde me la han calibrado. Si me paso de esa rayita, se empieza a tardar veracidad de medición. Los sistemas de referencia son, como su nombre lo entiende, estos ya son conceptos que ustedes entiendo manejan. Son sistemas que me entregan valores sobre los cuales yo voy a adecuar la técnica o el método que vaya en posterior a realizar su validación. Estos, a su vez, me entregan materiales de referencia o los famosos controles. Me entregan también la posibilidad de que yo pueda también hacer una medición, una evaluación o un comparativo con un laboratorio de referencia, por ejemplo. Si yo soy un laboratorio de referencia, me permite poder hacer una medición horizontal con otros laboratorios acreditados y con las mismas características para evaluar el desempeño de cada uno de los métodos o técnicas que yo realice en mi laboratorio. Parte de los sistemas de referencia, por ejemplo, se coloca para el colesterol, dilución isotópica, material de referencia, método de referencia secundario, el Abel Kendall,
material de referencia secundario que yo puedo utilizar. En el caso de los triglicéridos, misma dinámica, materiales de referencia, métodos de referencia validados y los materiales de referencia secundario que puedo utilizar en el caso mi material de referencia primario no lo tenga a la mano, no funcione o no esté dentro del rango de trabajo. Una vez que nosotros tenemos estandarizado el proceso, nosotros vamos, el método, vamos a proceder a hacer su validación. Y en el apartado de validación se incluyen otros conceptos como desarrollo de protocolo, calificación del instrumento, procedimiento analítico, que es lo que ustedes van a sustentar. En algunos casos, extensión de la validación, si hubiese el caso, transferencia de métodos, que básicamente es el aprendizaje del método, y en sí la parte de validación de los componentes. Como les decía, la validación, ¿qué es? El proceso que establece que se encuentra óptimo el desempeño del método, es decir, cumple las características para las cuales ustedes aplican ese método. Y dentro de las características es que si yo utilizo un método para medir glucosa, tengo que obtener glucosa como analito final. Eso es lo que yo tengo que recuperar como valor. Es decir, si el valor me da 20, esos 20 corresponden a la glucosa que se midió en el día 1, a la hora 0, a la hora 10, a la hora 20. Es decir, el valor cercano al valor real. La validación no es más que la demostración que todos los procedimientos que ustedes realizaron, para este caso los procedimientos estandarizados, son aptos para su uso, son aptos para su gestión. Y eso les entrega a ustedes el control sobre los cuales ustedes pueden entregar el método, por ejemplo, a sus pasantes, a sus internos, a los practicantes, a el personal técnico, por ejemplo, para que se desarrolle el método en caso de emergencia, un técnico capacitado, un bachiller profesional de vaga experiencia. ¿Por qué? Porque es un método que ya está controlado por ustedes. ¿Qué objeto tiene la validación? Demostrar que el método es apto para lo cual se creó. Si ustedes tienen un método manejando de glucosa, que es apto para recuperar glucosa. Ese es el objetivo básico de la validación. ¿Qué características tiene este proceso de validación? Por ejemplo, ya acá citamos aquí algunos indicadores estadísticos: linealidad, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, precisión, exactitud. Este es parte de los componentes que ustedes manejan como base. En algunos casos los pueden cargar también a sistemas de lectura para que puedan hacer la interpretación. ¿Por qué es necesaria la validación? Ya entendimos para qué nos sirve la validación. ¿Cuál es el propósito? Tener métodos que sean confiables. Y dentro de esos métodos confiables, métodos que sean reproducibles. En la reproducibilidad, lo que ustedes van a obtener es que cada vez que ustedes desenvuelvan el método va a seguir funcionando a cada reproducción. ¿Cuándo debo validar? En este caso, los métodos se validan. Y estos procesos también incluyen la validación de métodos no normalizados. ¿Qué etapas necesito yo para esa validación? Lo que ustedes van a hacer, la parte de investigación técnica, buscar sus referencias, a nivel de grupo definir las condiciones, qué equipo voy a usar, qué reactivos voy a utilizar, qué muestras voy a usar. Van a estandarizar todo el protocolo o proceso para que ustedes desenvuelvan ese método, y van a colocarle las condiciones óptimas en ese desenvolvimiento. Por ejemplo, centrifugo y la muestra debe estar en el laboratorio de proceso en un rango de 15 minutos como máximo. Para el caso de perfil lipídico, por ejemplo. Otro tipo de característica, la prueba de hemoglobina. Desde la toma de muestra hasta la entrega del resultado no debe transcurrir más de 15 a 20 minutos. Que es un tiempo óptimo promedio para la entrega de este tipo de resultados. Cada una de esas características parte ¿por qué? Cuando ustedes hagan la investigación técnica, cuando ustedes definen las condiciones, se van a dar cuenta que a menor cuantía en tiempo, obtienen un proceso estandarizado y un resultado más cercano al real.
Si solo lo vemos por la última medición de los 15 o 20 minutos de la hemoglobina, cuando ustedes hagan la investigación se van a dar cuenta cómo influye en el tiempo, cómo influye el tiempo en el valor de la medición y en el valor de las características de la captura del analito. Porque en el caso de la hemoglobina, ustedes van a capturar un analito para poder entregar un valor de medición que se va a correlacionar con la parte clínica. Dentro de esta validación, ustedes van a necesitar instrumentos calificados, calibrados, métodos documentados, que era un poco lo que les comentaba de cómo ustedes van a documentar su proceso. Cuando hagan ustedes la parte de investigación, referencias bibliográficas, van a encontrar incluso cómo se sustenta documentariamente un método, que era lo que les decía, que tienen que tomar como mínimo las firmas de ustedes como profesionales. Los patrones de referencia o el marco normativo, los analistas, es decir, analista A, analista B con su nombre y apellido, y la parte de gestión documentaria. Partes importantes de lo que ustedes deben realizar es generar su plan, es decir, qué van a hacer para validar, qué van a utilizar de calibradores, cómo van a hacer la calificación de personal, en el caso de proveedores, inspecciones, esto dejen nomás para cuando lleven ustedes la parte de gestión de la calidad, porque hay unos requisitos de cumplimiento mucho más extensos. Dentro de sus protocolos, lo básico es la declaración de por qué lo hacen y el alcance. Esto es fundamental para saber hasta dónde voy a llegar. Responsabilidades, que era lo que le decía, analista A, Juan, supervisor o jefe del laboratorio, Pepe, y no sé, gerente de laboratorio, jefe de servicio, departamento, que es la persona que al final firma o revisa o visa sus trabajos, no sé, Dora. Método de ensayo que tienen que detallar ustedes, como les decía, el método Kendall, basado en la INS 2022, por ejemplo, 2002, el número que ustedes encuentren en su método de referencia, lista de materiales y equipos que ustedes van a detallar que entra para ese proceso, los procedimientos, la parte estadística que ustedes van a hacer de medición de desempeño de ese método, y el criterio de aceptación que al final va a estar firmado en la hoja por los integrantes de ese proceso. Bueno, a propósito ya lo comentamos, el alcance, lista de materiales también, acá está un poquito más distendido, calificaciones de instrumentos, marca, modelo, modificaciones si es que ha tenido el equipo, porque normalmente, por ejemplo, cuando se cambia alguna lámpara OB, se cambia, no sé, alguno de las cánulas de lavado, no sé, en los módulos, por ejemplo, se tiene que detallar para tener en cuenta si es que ocurriese algún escape a la validación, y cronograma de mantenimiento, esa es parte de la operativa del equipo. Bueno, hay que detectar cuál va a ser la identidad del analito que se va a recuperar. Recordemos que en función al analito yo puedo recuperar o trazas para hacer la medición o el analito directamente recuperado. Para eso ustedes van a hacer una determinación en la parte de investigación de qué es lo que ustedes van a recuperar con el método y por qué eligen ese método. Dentro de los parámetros que se requiere como mínimo para la validación, se presentan una serie de indicadores estadísticos que me permiten entregar características si son pruebas cuantitativas, cualitativas. En algunos casos, dependiendo del método, pero no creo que vayan ustedes a aplicar, hay algunos que son mixtos, pero son muy pocos. Más van a encontrar ustedes cualitativo o cuantitativo, dependiendo qué analito vayan a recuperar o qué técnica vayan a decidir validar. Bueno, esta es parte de lo que comentamos de los métodos y entramos a las características de desempeño. En estas características de desempeño, que son lo que ustedes van a sustentar o es el core del trabajo, ustedes van a elegir una serie de indicadores estadísticos, como especificidad, selectividad, linealidad, intervalos. Intervalos, me refiero a intervalos de confianza.
límites de detección, cuantificación, exactitud, precisión, robustez, aptitud del sistema, reproducibilidad, repetitividad, tolerancia, etc. Esas características generales de desempeño son características mínimas que necesita cada método o técnica que ustedes vayan a realizar para que ustedes le pongan el dedito arriba, le pongan el check. ¿Qué quiere decir? Que es lo mínimo que yo necesito garantizar y controlar para que mi método funcione y sea validado al final. Es decir, que garantizo yo lo mínimo requerido para el desenvolvimiento del método. Por ejemplo, ¿qué mínimo le tengo que garantizar? Que mida colorimétricamente. ¿Qué otra cosa tengo que garantizarle? Que la muestra sea fresca. ¿Qué otra cosa tengo que garantizarle? El tiempo. ¿Y cómo mido cada uno de esos detalles? Por ejemplo, mido una desviación estándar para ver, en función de cómo fluctúa el tiempo de desenvolvimiento con la captura del analito, cuánto más o menos me acerco. ¿Cómo corroboro eso? Con una reproducibilidad. ¿Qué puedo poner además, por ejemplo? Hacer una captura de linealidad. ¿Por qué? Porque voy a determinar cómo va fluctuando mi método cada vez que empiezo a tirar una reproducción distinta. Por eso es lo que les comentaba, cuando ustedes hagan la investigación, se van a dar cuenta que hay indicadores estadísticos que de por sí están amarrados. Si hago A, tengo que hacer B. Si de repente hago una evaluación del chi, voy a tener que hacer una evaluación previa de otro indicador. Dentro de las características del procedimiento, los básicos son exactitud, precisión, repetitividad, reproducibilidad. ¿Qué tengo que tener en cuenta con la exactitud y precisión? Primero, en el diagrama superior izquierdo tengo un método que es inexacto e impreciso. En el de abajo tengo un método que es preciso, pero inexacto. Es decir, preciso, ¿por qué? Porque cae dentro de donde debería caer, pero no cae sobre el valor real. En la figura de en medio, la más chiquitita, tengo un método que es exacto, pero poco preciso. Se acerca sobre el analito, pero no llega a caer sobre el valor real. Y sobre la imagen tengo un método que es exacto y preciso, es decir, cada una de las flechas cae en los límites contenidos, ¿sí? Límite inferior y límite superior. Habrá algunos que se acerquen más hacia el centro del valor real o más cercanos al valor real, perdón, pero todos están dentro del límite de detección. Ese límite de detección va a ser el valor que, por ejemplo, yo puedo considerar un paciente si tiene un valor normal. Todo lo que está por fuera, un valor anormal. La exactitud se puede calcular como el porcentaje de analito recuperado o por la diferencia entre el valor obtenido y el valor real. ¿Cómo puedo determinar la exactitud? Prueba de un estándar de referencia, puedo hacer agregados sobre la parte operativa, se deduce generalmente también estadísticamente a partir de los datos de especificidad y linealidad, por eso les decía que hay indicadores que están amarrados con otros indicadores. La precisión es el grado de coincidencia entre los resultados, que era lo que comentamos, cuántos caen en el mismo punto. Y esta se evalúa con intervalos de cuantificación específicos. Recuerden, cuando ustedes evalúan es cuánto más me acerco o me alejo del valor real del analito. Hay también precisión comparada con exactitud como el porcentaje de recuperación y la precisión se expresa como una DS relativa, una desviación estándar relativa. La precisión me permite valorar las muestras individualmente, calcular la desviación estándar, me permite tener fuentes de variación, sobre todo para hacer una determinación del resultado final. Otros niveles que fortalecen de la precisión es la repetitividad, es decir, cuántas veces en la repetición de un mismo ensayo coincido con que el analista me entregue un valor cercano al real. La precisión intermedia es la coincidencia del mismo laboratorio, pero en 10 distintos, es decir, 10 analistas tiran el lunes, otros 10 tiran el miércoles y otros 10 tiran el sábado. ¿Y cuántos de ellos caen sobre el valor real? Y la reproducibilidad es la coincidencia entre laboratorios, es decir, el laboratorio privado frente al hospital, que el ejemplo tiene un valor similar al laboratorio
del hospital. Dentro de los límites de valoración que ustedes van a obtener, ustedes van a colocar ejemplos similares al que se presenta. Ustedes van a crear un patrón de resultados tipos, y sobre ese patrón ustedes van a calcular el indicador que les pida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes busquen qué indicadores corresponde al método que ustedes van a utilizar, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para calcular la desviación les va a pedir el promedio de tantos valores, los 10 primeros valores, los 20 valores consecutivos que ustedes hayan desarrollado para hacer los cálculos. Para ello ustedes pueden inventar el valor para que sea más agradable al cálculo estadístico, o pueden utilizar, como algunas promociones anteriores, los valores que ustedes tienen en los cuadernos, en los dispositivos de almacenamiento de datos de sus pacientes, como han hecho otras promociones. Bueno, esta es parte de la precisión, que es lo que les comentaba. Otras características, por ejemplo, en los procedimientos son la fortaleza, la robustez, la varianza que se pueda presentar también dentro del desarrollo de ese método. Tolerancia y fortaleza, por ejemplo, como grado de reproducibilidad del método. Esto es parte de las consideraciones que ustedes van a hacer de investigación. La robustez del método, que es la capacidad del método analítico que no va a ser afectado por variaciones a los parámetros. Por ejemplo, un método puede ser muy robusto y no afectado, por ejemplo, por variaciones a nivel de los picos de electricidad. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos un ejemplo con un equipo base que manejan todos los laboratorios, Vitec en microbiología versus el Phoenix en microbiología también. Vitec es un equipo mucho más robusto, no le afectan las variaciones de electricidad para determinar el analito. El Phoenix, por ejemplo, es un equipo mucho más sensible, pero sí se afecta cuando hay variaciones eléctricas en el equipo. Entonces, entre ambos equipos, cuando se hace la comparativa en robustez, el equipo Vitec gana en robustez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se hace la medición estadística comparativa entre los dos métodos que utilizan, el método que utiliza esa compañía o esa casa matriz de ese equipo para la medición es mucho más robusto que el que utiliza la casa de Becton Dickinson. Otras características: linealidad y rango, especificidad y los límites de detección y cuantificación. La especificidad y selectividad, capacidades que evalúan la presencia de los analitos, que evalúan, recuerden, en sensibilidad, si está presente realmente el analito, y en especificidad, si el analito que está presente es realmente el que yo quiero buscar. Esa es la forma más sencilla de poder evaluar la sensibilidad y especificidad, o la selectividad y especificidad. Bueno, aparte de cómo se utiliza, dónde se utiliza, límites de cuantificación, límites de detección, límites de señal y ruido también, que ustedes pueden determinar si hacen la evaluación directamente al equipo. Límite de detección, las cantidades de analito que detecta su método, es decir, si ustedes tienen un método que detecta de 0 a 100, pero para recuperar un valor, el valor que les pida su clínico, el valor que ustedes necesitan testear, tiene que estar en el rango -0, por ejemplo, tienen que elegir otro método porque escapa de su límite. Si su límite de detección es de 20 y 50, y ustedes van a tener valores que puedan ser basales o mínimo requeridos, o los famosos valores borderline, tienen que buscar un método que se adecue mucho más a este caso. Por ejemplo, una espectrofotometría de flujo, por ejemplo, para poder buscar el analito correcto, un HPLC en el caso de bioquímica. Y también ustedes pueden tener esa obtención del valor. La estimación del límite de detección, ustedes lo pueden calcular como un límite de cuantificación o como un límite de rangos inferior y superior. Límite de cuantificación me entrega la cantidad de analito que puedo determinar
dentro de la aceptabilidad del método. Es decir, cuánto es la cantidad máxima o mínima que yo voy a poder recuperar de 1 ml, por ejemplo, de 20 ml, de 0.1. Los intervalos es el rango inferior y superior sobre el cual se encasilla el valor de recuperación del analito. La linealidad no es nada más que la proporcionalidad del cálculo matemático para poder encontrar la concentración de un analito dentro del intervalo de referencia. Esta linealidad, recuerden que nosotros la podemos obtener horizontalmente o la podemos obtener también de forma vertical cuando aplicamos una regresión lineal, ¿sí? Que es el otro punto para corregir datos estadísticos que ustedes también pueden aplicar a su cálculo de indicadores. Bueno, la linealidad debe utilizarse 5 puntos de datos, por eso es que les comentaba, ustedes tienen que tener datos de referencia en la base que ustedes van a crear, y ustedes pueden hacerla para su ejemplo. Si de repente se les hace más cómodo, alguno de ustedes calcula linealidad, puede hacer linealidad sobre el papel, en un semilogarítmico, por ejemplo, puede hacer sobre un papel BOM. Si alguno de ustedes maneja mucho mejor alguna herramienta de cálculo, el PPT o alguna herramienta matemática de cálculo, también lo puede obtener de ahí y hace una captura de pantalla, lo pega y lo pega a su dispositivo. Si es que van a utilizar linealidad para alguno de ustedes. Bueno, esta es parte de las consideraciones de linealidad. Recuerden, estos valores tipos que se aprenden en el área de bioestadística en salud, de estadística en salud, como lo hayan llevado, son sumamente digeribles. Esto ya viene desde el pregrado. La aptitud del sistema que me va a determinar si las mediciones son susceptibles a alguna variación en condiciones analíticas. Cambio de un reactivo, presencia de burbuja, interferencia a nivel de corriente, desempeño en la calidad del método, desempeño a nivel de la calidad del analista. Parte del cálculo de la aptitud del método, esto lo podemos pasar. Y hasta este punto, ¿ustedes tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Alguna consulta, señores, hasta este punto? ¿Quedó todo claro? Ok, gracias, Feli. Como ven, se ha presentado una revisión de estos indicadores. Parte de ellos es lo que ustedes, o lo que normalmente cualquier carrera de salud conoce ya desde el área estadística. Este es un recordaris de por qué en todas las carreras de salud, como mínimo, siempre se enseña la parte estadística de proceso. Este campo solo es la aplicación de lo que ustedes ya vieron en pregrado, lo que ustedes han venido viendo de repente, aquellos que en algún momento me comentaron que trabajan en laboratorios ya certificados, acreditados, o que tienen ya cierta experiencia de proceso. Al final todos están haciendo esto. Cuando ustedes desenvuelven un brochure de un reactivo, sea reactivo de colesterol, de glucosa, cualquiera de ellos, todos esos insertos, los pasos desde el A hasta la Z, es un procedimiento estandarizado. Cuando ustedes le entregan valores de referencia, es porque el método ya pasó una validación. Y básicamente lo que está haciendo esa casa es entregarle todos los instrumentos para que ustedes repitan la prueba que ellos validaron. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer lo mismo. Van a tomar los mismos datos y imaginariamente van a entregar ese método a otro sujeto para que desarrolle el proceso.
Ahora, dentro del desarrollo nos queda pendiente, como comentó alguna de sus compañeras, la definición a nivel de quórum de la fecha de exposición. Si ven, la fecha propuesta es este jueves, como en el caso de cursos anteriores, no solo con ustedes, sino con otras promociones, siempre tengo la disponibilidad de poder trabajar con ustedes a las decisiones de equipo o alguna necesidad personal, como en el caso de uno de sus compañeros. Sí les pediría que a través de su delegada puedan hacerme llegar los grupos con la asignación del tema que ustedes vayan a utilizar como tema core de su sustentación técnica y como tema core de toda su presentación. Es decir, el grupo A, compuesto por Juan, Pedro, Juan y demás, va a elegir microbiología para poder tenerlos mapeados con cada uno de ustedes. Dentro de la investigación técnica sí les recomiendo que una de las cosas que deben hacer primero es definir qué es o qué pruebas van a tomar ustedes del servicio, la sección que ustedes elijan. Por ejemplo, al que le toque bioquímica. De todos los analitos que yo muestro, se me ocurre elegir urea, se me ocurre elegir ALT, AST, se me ocurre elegir glucosa, que es una de las BD, y se me ocurre elegir, no sé, colesterol. Tengo un abanico de posibilidades. Como estamos definiendo que la sustentación va a ser entre 3 a 6 apartados, analitos de investigación, métodos, como ustedes mejor lo entiendan, definan de esos qué métodos le corresponden y qué características tiene el método, si es cualitativo o cuantitativo, que es lo primero que tienen que saber. Si es cualitativo, investiguen cuáles son los indicadores estadísticos que van a servir para evaluar un método cualitativo. Si es cuantitativo, viceversa. Dentro de ese desarrollo, busquen cuál es su marco de referencia. Si ustedes se referencian con CLCI, se referencian con la Sociedad Bioquímica Latinoamericana, si se referencian en micro, básicamente va a ser CLCI o va a ser el EUCAS, por ejemplo. Si su referencia es INS, si su referencia es, no sé, la Sociedad Argentina, cual sea el patrón de referencia que le entregue a ustedes el marco normativo sobre el cual ustedes van a obtener datos. En el caso, como les comentaba, de los valores numéricos, tienen dos alternativas. Generalmente, si les comento, con los grupos que hemos trabajado, toman siempre los valores que tienen algunos anotados en el cuaderno, otros en el software, otros los descargan de las nubes, dependiendo del laboratorio donde trabaje, y son valores reales. Si se les complica mucho obtener esa información, creen sus valores. Ejemplo, si van a tirar glucosa, le ponen ustedes valores 90, 100, 50, 40, lo que ustedes consideren que favorezca su cálculo. Obtengan sus datos y sobre eso trabajen a nivel de equipo. La distribución, cómo generen el trabajo, eso es profesionalmente ustedes se van a adecuar mejor a ese modelo, pero sí es imperativo que al momento de la exposición los 5 o 4 integrantes dominen el tema, porque les repito que el expositor va a obtener la nota para los 4 o 3 restantes. Ya habrá otras consideraciones que vamos a comentar el día de la exposición y queda pendiente que a través de LANI me hagan llegar el listado y el quórum en lo que ustedes lleguen posterior a la clase el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, profesor, disculpe, con respecto a las pautas que dio para los grupos, dijo que éramos 33 y ¿cuántos grupos de 5 y unos grupos de 4, verdad? Sí, haciendo un cálculo así rápido, saqué 5 de 5 y 2 de 4 para redondear sus 33. ¿Por qué? Ya. Porque los temas que les había propuesto, los servicios sobre los cuales son los generales en un laboratorio clínica, que es donde todos ustedes se mueven, son micro, hemato, inmuno, TB, parásito, molecular. Hasta ahí ya hay 7. A elección les dije genética, histopatología, si es que alguno de ustedes trabaja o toma alguna de esas ramas.
porque generalmente molecular siempre va amarrado a genética, son pocos los institutos que lo tienen aparte, pero son los más comunes que ustedes van a manejar, y ahí hay siete temas ya, o siete secciones sobre las cuales ustedes pueden tomar pruebas para poder validar. El trabajo en este caso, Lani, es que posterior a la clase o de mañana, dependiendo cómo ustedes lo diagramen, cada uno de los grupos que se formen van a someterse, entiendo, a algún sorteo, que es lo que yo haría, dirigido en este caso por ti, que eres su delegada. Van a obtener sus temas, si es que no llega cada uno con su tema propuesto, es decir, vamos a imaginar, Lani elige bioquímica, elige microbiología, ya, y es la primera, entonces, bioquímica o microbiología, es como ustedes. Luego tú asignas 5 personas con sus nombres y apellidos y me entregas esa relación para saber quién pertenece a cada tema. Prospectan su desarrollo de investigación. Quedaría pendiente, Lani, también que me comentes a qué quórum se va a llegar, si arrancamos este jueves con las deposiciones, o si lo vemos para la semana siguiente. En asincrónico se entiende, ustedes van a hacer su investigación, pero eso lo comentamos nosotros ya a la interna. ¿Qué otro detalle? Bueno, ya cualquier otro detalle o adicional ya me lo comentarías directamente, como hemos venido manejando. Ya, profesor. Ya, pues. Okay. Si hubiera alguna consulta adicional, además de la de Lani. Bueno, si no hay ninguna consulta adicional, yo quedo ya en la comunicación de su delegada, y nuevamente desearles que sigan teniendo un feliz resto de noche, un buen inicio el día de mañana. Un gusto volver a tenerlos en esta cátedra, y cualquier consulta la podemos canalizar a través de su delegada. Sigan teniendo feliz noche. Hasta luego. Excelente.